grabar. Bien, ahí comenzamos a grabar la clase. La idea de la clase de hoy va a ser cerrar con esa unidad 1, que es la unidad más de interés general. Ahí nos quedaba un puntito de hacer un pequeño pantallazo de la planificación en las universidades nacionales, que eso tiene como objetivo centralmente ver dos o tres cosas muy puntuales que después vamos a retomar en las unidades 2 y 3, fundamentalmente, y en la 4, y arrancar con esa unidad 2, que está más vinculada con los diferentes momentos de la planeación o el planeamiento, ¿no? Vamos a ver también y creo que eso quedó un poco también explicitado en la unidad 1, que por más que al momento de pensar un plan estratégico uno lo piensa por etapas, o por diferentes momentos, esos momentos generalmente coexisten, ¿no? Siendo prioritario obviamente uno de ellos, pero estando también en el ejercicio los diferentes momentos. Creo que el ejemplo que dábamos en la clase pasada era, bueno, uno puede estar haciendo un diagnóstico, un estado de situación de donde estamos, pero al mismo tiempo también está pensando en cómo podemos mejorar eso con los recursos que tenemos o con eventuales recursos que pueden llegar a conseguirse desde la institución, ¿no? Entonces ese camino es el que vamos a empezar a recorrer hoy con la unidad 2. A mí me interesaría por lo menos avanzar en la medida de lo posible hoy con el primero de esos momentos, que es el momento más del diagnóstico, de la evaluación o la autoevaluación que hace una institución universitaria cuando inicia un proceso de planeamiento, cuáles son los principales componentes de ese momento, cómo es el proceso de identificación de problemas, ver que hay diferentes formas de problematizar cuestiones o déficits que puede tener una institución universitaria, y avanzar también en el segundo de esos momentos, que es el momento del diseño o de empezar a poner en instrumentos estratégicos la forma de ir atendiendo esa agenda de problemas, ¿no? Viendo también más que viendo, es teniendo presente también que el planeamiento en las instituciones universitarias tiene la complejidad de tener muchos actores, ¿no? Esto que por ahí en el sector privado o en una propia universidad privada no puede tener, no tiene un grado de complejidad tan grande en educaciones públicas, en instituciones universitarias públicas, la consulta a los diferentes claustros, la consulta o la participación también de actores del medio, ¿no? Del medio social, del medio productivo, e incluso también la interacción dentro del propio sistema universitario con otras universidades o con otros niveles, como puede ser con el Ministerio de Educación o la propia Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN, etcétera, también hacen que revista una complejidad mayor y que, bueno, que también los tiempos sean diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer Y un buen recursos diagnóstico. limitados también, ¿no? Bueno, eso lo de los recursos limitados es una constante estructural que tenemos siempre, con lo cual Soy la también secretaria económico-financiera, por eso es que siempre lo tenés presente. ando por ahí, ¿viste? Bueno, eso también lleva a pensar soluciones más creativas muchas veces, que pasan por fuera de lo financiero, ¿no? Yo siempre digo que eh, las universidades tienen muchas formas de pensar políticas o pensar instrumentos por fuera de los recursos económicos. Claro que los recursos económicos son en última instancia también un condicionante muy relevante, ¿no? Pero hay momentos también en donde, no sé, proyectar una carrera de posgrado, pensar, bueno, interacciones con actores del medio y demás, también forman parte de esos momentos en donde los recursos escasean. En un contexto, como sabemos también aquí en Argentina, en donde, y como dije antes, y seguramente Margarita lo debe saber muy bien, la escasez es como la norma o la regla, ¿no? Eh, y que termina también siendo una limitante, y vamos a ver un poco ahora cuando avancemos,
cuando uno empieza a ver esto de qué oportunidades o qué amenazas hay en el contexto, ¿no? Que pueden también restringir aquellas cosas que nosotros podemos proponernos como metas o como objetivos. Hola Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, como siempre y como hicimos en otras clases, me interrumpen, me cortan cuando quieran hacer alguna intervención o alguna participación. Bien, quiero aquí compartir pantalla. Muy bien. Bueno, la clase pasada habíamos terminado con esta cita de Burawoy que nos llevaba a este cuadro que nos permitió un poco complejizar o pensar lo complejo de una institución universitaria, y nos habíamos centrado en una dimensión arbitraria, ¿no? Podríamos buscar otra dimensión, ¿no? Pero dijimos, bueno, si nosotros en términos generales podríamos dividir para quién produce conocimiento, genera conocimiento de la universidad y para qué, ¿m? Se puede hacer ese cruce entre audiencia académica y audiencia extraacadémica por un lado, y conocimiento instrumental y conocimiento reflexivo por el otro, ¿no? Donde nos permitía ahí ese cruce pensar también las funciones sustantivas de enseñanza y de investigación, más por un lado, vinculado al conocimiento profesional, científico y crítico, ¿no? Es decir, el conocimiento propio que un profesor y un estudiante, o una profesora y un estudiante generan en el espacio de un trayecto curricular de una carrera, pero también esa producción de conocimiento más para el medio social, el medio productivo, esa audiencia extraacadémica, como se señala allí, y en donde la universidad, sobre todo la universidad pública, tiene un rol relevante, sobre todo en generadora de insumos para pensar políticas públicas, para pensar la agenda de problemas públicos de una región, ¿no? Y también vinculado con la transferencia, con la vinculación tecnológica y demás. La unidad que estamos cerrando, que es la unidad 1, tenía, como yo les decía, un último apartado que señalaba, que refiere al planeamiento en las universidades. Yo les decía también cuando empezábamos que vamos a hacer una breve referencia porque esto aparece después en las otras unidades. Este es un dato simplemente cuantitativo de las universidades que cuentan con áreas de planeamiento, y las universidades, y un cruce con si las universidades tienen a su vez aprobado documentos institucionales que reflejen una planificación estratégica, ¿no? Es un cuadro de doble entrada, está hecho en base a una tesis de posgrado que hizo Natalia Iliesca, que es una graduada de nuestra universidad, que trabajó en el área de planeamiento mucho tiempo, ahora está trabajando en el programa de información estratégica de la universidad. Y en ese año en que se realizó ese relevamiento, que fue en el 2018, daban cuenta que había un total de 34 universidades que tenían áreas de planeamiento, y, perdón, ¿no? Cerré cosas que tenía abiertas que me hacían ruido. Decía, en un total de 34 universidades que tenían áreas de planeamiento de diferentes niveles o jerarquías, muy pocas de nivel de secretaría, muchas de subsecretarías o direcciones, algunas secretarías que no eran estrictamente de planeamiento, sino de planeamiento aparecía asociado a otra dimensión de la universidad. Por ejemplo, en nuestra universidad en ese entonces era una Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico, ¿no? Con lo cual no es que sea un área específica de planeamiento. Y un total de 15 universidades, de un relevamiento de 49, que no contaban con áreas de planeamiento. El hecho de que no cuenten con áreas de planeamiento no significa que no tengan documentos
institucionales o que no tengan procesos de planeamiento en marcha. Si ustedes ven así, hay un número 4 que es el cruce entre universidades que no cuentan con áreas de planeamiento, pero que no obstante tienen documentos de planeamiento, ¿no? Uno podría decir que hay unas pocas, o había en ese entonces, unas pocas universidades que sin tener áreas de planeamiento tenían al menos documentos institucionales orientadores de grandes ejes. Lo que predomina eran las universidades que, que teniendo áreas de planeamiento, a su vez cuentan con documentos institucionales, pero también, y en esto se evidencia la heterogeneidad, hay universidades, o había en el 2019 universidades que, si bien cuentan con áreas de planeamiento, no contaban con documentos institucionales más de tipo normativo, ¿no? que reflejen los grandes lineamientos. Eso significa, no necesariamente significa que hoy no los tengan, muy probablemente muchas estaban en fase de diseño, en los momentos iniciales del plan, ¿no? Y del total de relevamiento hay 10, 11 universidades que no cuentan con área de planeamiento y tampoco contaban en el 2019 con un documento institucional que refleje un plan estratégico, un plan de desarrollo, ¿no? ¿Por qué traemos este gráfico? Bueno, primero para demostrar que al interior del sistema, esas 49 universidades que dicen así relevadas son 49 universidades públicas del sistema argentino. Lo que mostramos es que hay heterogeneidad, es decir, que no hay una posición dominante en el sentido de que la mayoría de las universidades cuentan con área de planeamiento y cuentan con planes implementándose, al menos contaban así el 2019, y que también hay diferentes situaciones en cuanto a que no necesariamente contar con un área de planeamiento, cuando digo con un área de planeamiento, es decir, una oficina técnica política que se encargue específicamente del planeamiento, es una condición necesaria y suficiente como para tener un plan en marcha o en diseño y en ejecución. Después lo que se ve también, bueno, es que en términos generales aquellas universidades que contaban con áreas de planeamiento, con planes implementándose, hay como dos grandes modelos que coexisten, ¿no? Planes estratégicos por un lado y planes de desarrollo por el otro. Esa referencia a ese término está tomada de la denominación del plan. Si acá no habíamos hecho un análisis profundo haciendo si efectivamente aquella universidad que tenía un plan estratégico a X cantidad de años y aquella que tenía un plan de desarrollo a X cantidad de años, no hicimos un análisis en profundidad si efectivamente aquello que denominan planificación estratégica adquiere las características puras, digamos, de lo que nosotros identificamos como planificación estratégica cuando veíamos las primeras definiciones en esta unidad 1, ¿no? Sí aparece estas dos grandes denominaciones como asociadas a los procesos de planificación en las universidades. También hay una variabilidad en cuanto a la temporalidad, ¿no? Hay universidades que tienen procesos de planificación a 10 años, hay otras en donde los procesos de planificación coinciden con los periodos de gestión, ¿no? Con los periodos de duración del mandato del rector o la rectora, y hay otras en donde la temporalidad es intermedia, ¿no? Hay muchas universidades que planifican, por ejemplo, con un horizonte de 6, 7 años. Y otra también heterogeneidad que se observa es que en aquellas universidades que sí cuentan con documentos normativos, ¿sí? con esto que decíamos en alguna otra clase, el plan en formato libro, el libro plan, ¿no? Que refleja la visión, la misión, etc. También hay diversidad en cuanto a los contenidos de los documentos, ¿no? Hay algunas universidades donde solamente se indican los componentes centrales y no necesariamente
están en un documento ad hoc, sino que muchas veces se plasman en una resolución, ¿no? Una resolución o del Consejo Superior, en algunos casos de la Asamblea Universitaria. Hay otras que tienen también solamente ese nivel agregado y lo tienen, además de la resolución, en un formato ad hoc propio, un documento específico. Y hay otras universidades en donde se avanzan con mayores niveles de detalle. Es decir, se aprueba no solamente las grandes horizontes, objetivos a largo plazo, sino también aparecen algunos indicadores, aparecen algunas indicaciones de cómo se van a alcanzar esos grandes objetivos, bueno, etc. Y también hay algunos documentos vinculados con los planes estratégicos o los planes de desarrollo que, además de dar cuenta de los contenidos específicos del plan, presentan algunas cuestiones contextuales, ¿no? Coyunturales, o se rescatan algunos antecedentes de la propia institución vinculado con experiencias previas de procesos de planificación, de evaluación, etc. Acá simplemente copiamos tres planes, o la etapa de tres planes. Ahí está el plan de la Universidad de Cuyo, del 2030, recientemente aprobado, creo que a fines del año pasado, principio de este. El plan de la Universidad Nacional de Río Negro, que ahí, bueno, pueden ver también la diversidad de temporalidad, ¿no? 7 años prácticamente, 6 años, 2019-2025, y el plan institucional estratégico de la Universidad Litoral, que es a 10 años, ¿no? Y también, simplemente para mostrar, estas cosas van a aparecer, como les decía, en las otras unidades. Esta es una placa que está tomada de una página del plan estratégico de la Universidad de Cuyo, de una de las páginas del documento, que sintetiza un poco los distintos objetivos estratégicos y las líneas estratégicas y programas que se detallan de manera bastante exhaustivas en el propio plan, ¿no? Es un documento largo, digamos, para lo que es un plan estratégico en una universidad. Es un documento que tiene más de 100 páginas y que va a un nivel de detalle muy importante en cuanto a dar cuenta de cada uno de los objetivos, cuáles son las líneas, cuáles son los programas, en principio cuáles serían algunos indicadores de seguimiento. Y si ustedes ven, y volvemos a una de las cosas que planteábamos en la unidad 1, es el plan estratégico de la Universidad de Cuyo, es como que va a una lógica de tener como objeto de planeamiento a las funciones sustantivas, ¿no? Enseñanza por un lado, investigación y posgrado por otro, extensión y vinculación por otro, la dimensión del bienestar, la internacionalización y la gestión institucional. Y todo esto está de manera detallada y agregada en el documento, ¿no? Otro ejemplo es el ejemplo de nuestra universidad. Nosotros, en el documento institucional que aprobó la Asamblea, además de hacer una referencia a tendencias contextuales vinculadas con la educación superior, algunos antecedentes del plan, se enumeran los distintos componentes del plan, se define 3 líneas institucionales estratégicas, que son estas, que aparecen con la sigla LIE. Al interior de cada línea institucional se definen 5 objetivos institucionales. Entonces tenemos 3 líneas con 5 objetivos cada uno, 15 objetivos institucionales, y contra esos objetivos institucionales, 45 objetivos específicos. Y a su vez, 3 ejes transversales que la universidad pretende que atraviesen a todas las funciones sustantivas y procesos de gestión, ¿no? Esto después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en ese documento político, lo que está reflejado de todo esto, que aquí tendríamos como la fase más, digo, lo que está por arriba, las líneas y los objetivos institucionales, es la dimensión más normativa, si se quiere,
y los objetivos específicos, programas, subprogramas y proyectos, la dimensión más estratégica, es decir, de cómo se alcanzan esos objetivos institucionales. En nuestra universidad, cuando la Asamblea trata el plan estratégico, lo que aprueba es simplemente la dimensión más normativa, ¿no? Y después se anexa un capítulo en donde se establece cómo es el proceso de implementación y qué órganos de gobierno deben aprobar los objetivos específicos, cómo se diseñan los programas y demás, en términos generales, y el proceso arranca, digamos. Bien, entonces, para resumir rápidamente lo que recién señalaba con respecto a el planeamiento en las universidades. No hay un modelo predominante en Argentina, hay una heterogeneidad y una diversidad de modos de encarar el planeamiento en las universidades. Uno podría intuir o plantear la conjetura de que eso obedece a la fuerte tradición vinculada con la autonomía universitaria que hay en Argentina, ¿no? Es decir, cada universidad decide, en el marco de su autonomía, sus lógicas de planeamiento. También hay heterogeneidad, no solamente en los diseños de los planes, sino en cuanto a la existencia o no de una oficina específica encargada del área de planeamiento. Y también hay casos de universidades que todavía no han iniciado procesos de planeamiento, o que no tienen experiencias previas, al menos de ese relevamiento que habíamos realizado en el año 2018-2019. Bien, vamos entonces ahora a arrancar sí con la unidad 3, perdón, la unidad 2, o el momento 2 del módulo 2, que nosotros, si ustedes recuerdan, el programa está dividido en 3 ejes. El primer eje era el módulo 1, el segundo eje es el eje práctico instrumental, que tiene 2 módulos, el 2 y el 3. Y la idea de la clase de hoy es, bueno, iniciar con este módulo 2, que tiene que ver con 2 grandes momentos y algunas tensiones o problemas asociados a esos momentos, ¿no? Esos 2 grandes momentos son el diagnóstico por un lado, ¿no? Y, perdón, 3 grandes momentos, ¿no? Y el diseño por otro, como 2 momentos que tienen sus variaciones, su complejidad, sus diferentes formas de resolverlo, tienen componentes comunes que los atraviesan, que es justamente el ejercicio estratégico, ¿no? Y el momento de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, no creo que lleguemos a hablar hoy sobre ese tercer momento, es decir, quién decide o quién debe decidir en los diferentes momentos, que en el caso de las universidades eso está tal vez un poco más claro, porque generalmente los propios estatutos dicen cuáles son las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno. Lo que no quita que, más allá de quiénes son quienes deben decidir sobre los rumbos a seguir por la universidad en el marco de su proceso de planeamiento, las instancias previas a esa decisión y las instancias posteriores a esa decisión tengan un carácter más participativo, más consultivo, que excede quiénes son los representantes efectivos en esos órganos de gobierno. Entonces, y esta es una filmina que ya habían visto y aparece y va a aparecer en toda la clase, nosotros nos vamos a centrar más en este primer momento, digamos, el problema del diagnóstico, de la identificación de problemas, de los temas de agenda, bueno, etcétera, ¿no? Al menos en esta primera parte, ¿no? Bueno, acá tenemos una definición que, como siempre trato de presentar, son visiones bastante generales,
que permiten pensar los diferentes momentos, ¿no? Dice, el diagnóstico es una instancia o momento de evaluación de la universidad en un determinado momento de su vida institucional, ¿no? Suele combinar instancias internas, por ejemplo, el ejercicio de la autoevaluación institucional o cualquier otro ejercicio autoevaluativo, ¿no? Puede ser evaluar la función de investigación y desarrollo, evaluar el diseño curricular de los planes de las carreras, etcétera. Son insumos que también son internos y que sirven para estas instancias. Pero también suele combinar revisión de agentes pares externos, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, en Argentina la evaluación institucional de CONIAU. Es un ejemplo, ¿no? Si uno va al caso de otras universidades latinoamericanas, generalmente la evaluación externa, en instancias de evaluación externa pueden aparecer pares de otros países, suelen ser instancias ad hoc, sobre todo en aquellos países en donde no tienen organismos acreditadores como tenemos en Argentina. Eh, bueno, etcétera. Y en Argentina traigo a colación la evaluación institucional de CONIAU porque es una instancia en donde por la cual transitan todas las universidades, cada X cantidad de tiempo, bueno, tiene un procedimiento establecido, fijado, ¿no? Hay normativas, hay normas técnicas que fijan cómo es esa instancia, ¿no? Es decir, cuáles son los insumos, qué perfil deberían tener esos pares evaluadores externos, el perfil de los evaluadores técnicos de la propia CONIAU y cuáles son las dimensiones que nos van a evaluar como institución. Pero, si bien este momento se realiza en un periodo concreto de tiempo, si supongamos la Universidad Nacional de Catamarca o la Universidad Nacional del Litoral, dice, bueno, el año 2023 es el momento en el cual vamos a realizar la autoevaluación o el diagnóstico o la evaluación general, combinando la dimensión interna y la dimensión externa. Esa temporalidad recupera acciones realizadas en el pasado, es decir, hay un movimiento hacia atrás, en donde no solamente tratamos de ver la foto, sino de explicar y tener algún razonamiento causal o articulado hacia atrás de por qué estamos donde estamos. ¿Mm? Para eso hay una revisión, o suele haber una revisión de cuáles fueron las políticas, los instrumentos, las variaciones de los distintos indicadores en los años previos al cual estamos haciendo el diagnóstico. ¿Mm? Y también hay un movimiento hacia adelante, ¿no? Porque también cuando uno hace el ejercicio de esa instancia diagnóstica y va identificando problemas, va identificando brechas, va identificando algunos déficits o va identificando algunas dimensiones en las cuales, como universidad estamos bien, se va haciendo el ejercicio ese de pensar posibles proyecciones a futuro, ¿no? Por eso yo decía, y recupero también algo que dijimos al inicio, es decir, en cualquier plan estratégico los diferentes momentos deben coexistir, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico meramente descriptivo de indicadores y que nos posicionen como universidad respecto a la media nacional o respecto a otras universidades en una determinada posición, bueno, dice mucho, pero siempre es mejor incorporar a ese ejercicio, a esa foto de cómo estamos como universidad, bueno, cuáles fueron las trayectorias que nos llevaron a esa situación, sea buena o sea mala, y cuáles podrían ser los posibles rumbos a seguir para mejorar o para mantener un estado de situación porque consideramos que es deseable, ¿no? Generalmente en ese momento lo que se busca es responder a esas preguntas bien generales, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ubica la institución en términos comparados?
cuáles son los principales déficits, problemas o brechas, bueno, etcétera. En ese momento, o de ese momento, esperamos que se arrojen evidencias sobre diferentes dimensiones o realidades de la universidad, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de la universidad? ¿No? Cuestiones sobre las que la universidad al menos sabe que debería hacer mejoras. Después ya vamos a ver que el hecho de identificar un problema no necesariamente significa que la universidad va a tomar una posición acerca de cómo enfrentar ese problema, porque hay otras variables que entran en juego. También ese diagnóstico nos permite ver cuáles son las fortalezas de la universidad. Es decir, en qué cosas está funcionando bien la institución, y es deseable que sigan funcionando de esa manera o que se busquen mejoras incrementales, aún sabiendo que no son dimensiones problemáticas, ¿no? Si de un diagnóstico uno no debe esperar solamente identificar problemas, identificar cosas en las cuales estamos mal como universidad, sino también tener ese, no digo certeza, pero sí ese conocimiento de aquellas dimensiones en las cuales como universidad estamos funcionando relativamente bien, ¿no? Por ejemplo, y un ejercicio interesante es compararse como universidad, cómo estamos con las medias nacionales, ¿no? Ustedes saben que la Secretaría de Política Universitaria publica anualmente una serie de indicadores que dan cuenta de, bueno, la tasa de retención, la cantidad de ingresos de los últimos años. Eso se presenta también contemplando algunas dimensiones vinculadas con el género, bueno, etc. Ahí hay algunos parámetros que permiten, en términos relativos, evaluar en algunas dimensiones cómo está la universidad. Hay otros indicadores que se presentan desde otras áreas del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, vinculado con la cantidad de investigadores más completas en términos relativos, bueno, niveles de publicación, etc. Ese ejercicio de compararse, en términos relativos, insisto, porque los tamaños, como ustedes saben, de nuestras universidades son muy diversas, los tiempos también de creación de cada universidad también reflejan diferentes momentos históricos, pero hacer ese ejercicio, por lo menos de compararnos con la media, compararnos con universidades de similares características y demás, es importante también al momento del diagnóstico, sobre todo para saber en qué situaciones estamos en términos de desventajas y en qué situaciones estamos un poco mejor, ¿no? También el diagnóstico arroja qué acciones nuevas debería proyectar la universidad para atender nuevas problemáticas o realidades, ¿no? Es decir, muchas veces en los diagnósticos aparecen problemas que sabemos o que revisten las características de tal, es decir, de problema, porque son cuestiones que no estaban en la agenda de la propia universidad, porque son temas nuevos, o porque son temas que aparecen en estos momentos. Y si son temas nuevos o problemas nuevos, y se transforman justamente en parte de la agenda del planeamiento, necesariamente se van a reflejar en nuevos objetivos, ¿no? En nuevos objetivos o nuevas metas que antes no existían, porque eran problemas que no estaban o visibilizados, porque eran problemas que surgieron en coyunturas concretas, ¿no? Pensemos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que trajo aparejada no solamente la visibilización de muchos problemas vinculados con la necesidad de sostener la educación aún en contextos de aislamiento, ¿sí? Y
puso de manifiesto una serie de inconvenientes vinculados con la conectividad, con la accesibilidad, etc. Pero también en muchas instituciones visibilizó otros problemas vinculados, por ejemplo, con la higiene y seguridad, o vinculado con otras cuestiones que tienen que ver con la salud de estudiantes y docentes que antes no estaban tal vez tan visibilizados, ¿no? O lo que fue hace 10, 15 años la irrupción de la cuestión de la internacionalización en las universidades, ¿no? Tema que a principios de la década de 1990 recién era muy embrionario y que recién con las primeras décadas del siglo XX se instala como un tema de agenda en el sistema universitario, en las propias universidades, y aparece así como un problema, cuestión nuevo que se pone en las agendas y para los cuales hay que pensar, y ahí entre paréntesis dice innovaciones institucionales, porque son temas que tienen o problemas que revisten esa característica, es de ser situaciones problemáticas novedosas, ¿no? Seguramente se le pueden ocurrir muchísimas más ejemplos a ustedes, ¿no? Otro similar al ejemplo de la internacionalización es el tema de la vinculación y transferencia tecnológica, ¿no? Tema que comienza a ser relevante también en las últimas décadas y que antes tal vez no estaba tan presente en las agendas de gestión de las universidades. Bueno, y después la forma en que se eh, construyen estos problemas o esperamos que surjan a la luz a partir de evidencias claras, ¿no? Es decir, se puede hacer a nivel de la universidad en su conjunto, por unidades académicas, o teniendo en cuenta las distintas unidades académicas, cruzar a su vez esta instancia con opiniones de los diferentes claustros. Se puede también, al igual que han hecho otras universidades, hacerlo por cada una de las funciones sustantivas o priorizando e iniciando por alguna. Seguramente la complejidad que puede revestir tener un diagnóstico eh, más certero, completo en la dimensión de la enseñanza, puede tener mayor complejidad porque los currículum y la diversidad que hay de las carreras según las grandes áreas temáticas son diversas. Es decir, uno no puede pensar a lo mejor la problemática del ingreso y la permanencia y el egreso independientemente del área en la cual esa carrera, de pertenencia a esa carrera, ¿no? Seguramente las cuestiones que inciden en el ingreso, la permanencia y el egreso en las carreras de las ciencias básicas pueden ser muy diferentes a las de las ciencias sociales o de las ciencias aplicadas. Entonces, la temporalidad también de realizar diagnósticos en algunas funciones sustantivas puede ser un poco más larga, ¿no? O más compleja, y requiera también así mayor participación y consultas por parte de otros actores. Bien, entonces yo decía, una de, de los objetivos o de los insumos relevantes, más objetivos que nos debería dejar ese diagnóstico es esa identificación de ciertos problemas, déficit. Yo también agregaba eh, aquellas cosas en las cuales la universidad está bien, pero si vamos a los problemas o de déficit, también tener presente que una vez que esos son identificados, que identificamos esos problemas o esas brechas, los mismos pueden dar lugar a acciones por parte de las diferentes oficinas o instancias de la universidad. Ven así que la palabra pueden está en cursiva o en otro estilo,
buscando denotar que no todos los problemas terminan efectivamente siendo parte de la agenda del plan o la agenda del planeamiento, ¿no? No todo problema termina constituyéndose en una cuestión o tema a ser incorporado en la agenda del plan. Esta es una terminología que viene tanto de aquellos autores que trabajan en el tema de planeamiento, como también de autores y autoras que trabajan en el tema de políticas públicas, ¿no? Haciendo una distinción entre problemas, por un lado, y cuestiones o temas por otro, ¿no? Para denotar que cuando efectivamente hay una posición de los organismos que deben hacerse cargo de esos problemas, de incorporarlo en la agenda, esos problemas se transforman en una cuestión de política, ¿no? Una cuestión de política pública, en una cuestión de planeamiento. Pero al mismo tiempo, y rescatando lo que intercambiábamos al inicio, también sabemos que los recursos con los que cuenta una institución son finitos. ¿Mm? Y el hecho de querer abarcar todos aquellos temas relevados o identificados, bueno, puede llevarnos al primer problema, que sería la inabarcabilidad de las acciones que debemos implementar para atender todos esos problemas. Es decir, una primera restricción, ¿no? Una restricción temporal y de recursos, que lleva necesariamente a priorizar algunos de esos temas y al mismo tiempo al no desconocer la existencia de otras problemáticas o de otras brechas que seguramente podrán ser tenidas en cuenta conforme tengamos más tiempo o conforme dispongamos de mayores recursos. Esto, cualquiera que haya leído o que haya pasado por el proceso de planeamiento sabe que, si bien lo que se intenta hacer desde un plan estratégico, de un plan institucional, es tener líneas estratégicas que converjan hacia los grandes objetivos definidos, atendiendo esos problemas, bueno, la posibilidad de atender mejoras en todos los frentes problemáticos detectados puede llevar bueno, a pocos avances si no se disponen de los recursos necesarios y del tiempo necesario. Por eso aparece así la idea de agenda del plan, ¿no? Que la agenda del plan es, bueno, más allá de la dimensión normativa, es la que efectivamente reúne aquellos problemas que se han identificado, priorizado y consensuado, que mínimamente deben formar parte del proceso de planeamiento. Esos problemas, identificados, priorizados y consensuados, son parte de esa agenda del plan institucional estratégico, junto a aquellas definiciones que la universidad considera que debe continuar realizando porque contribuyen positivamente a las funciones sustantivas, ¿no? Pensemos, y dejo de compartir un ratito, ¿no? Pensemos que en cualquier momento que iniciemos con un proceso de planificación estratégica o de un plan de desarrollo, lo hacemos en instituciones universitarias que tienen una historia, ¿no? Esa historia implica, bueno, que en distintos momentos del tiempo se han definido políticas, instrumentos para atender las funciones sustantivas, las funciones de apoyo, administrativas, de servicio, etc. Y esas diferentes políticas e instrumentos muy probablemente sigan, ¿no? En el marco de un proceso de planificación que se inicia. ¿Por qué van a seguir? Bueno, la respuesta obvia es porque la universidad tiene que seguir funcionando y si nosotros hacemos un cambio radical y empezamos desde cero con nuevas políticas y nuevos instrumentos, pues probablemente lleguemos a la parálisis de la organización en su conjunto, ¿no? Entonces, esa doble distinción de decir, bueno, hay cosas que como universidad debemos garantizar que sigan funcionando, más allá de que
nos tomemos un momento para hacer un diagnóstico. Los sueldos se tienen que seguir pagando, las clases se tienen que seguir dando, los estudiantes se tienen que seguir graduando, el proceso, el circuito administrativo tiene que seguir funcionando, bueno, etc. Así hay un primer ejercicio, como decir, bueno, ¿cuál es la forma de hacer converger lo que la universidad usualmente hace y debe seguir haciendo en el marco de esa agenda del nuevo plan? Y aparecen, sí, las innovaciones, los ajustes incrementales, los nuevos instrumentos, ¿por qué no las nuevas políticas, en algunos casos, que se asocian más, sí, a esos problemas que se identifican o a las mejoras de aquellas cosas que venimos haciendo y que sabemos que debemos ajustar, ¿no? Es decir, tenemos que seguir pagando salarios, dando clase, graduando estudiantes, pero bueno, por ahí también tenemos que saber que esa graduación tiene que ser en un tiempo menor, que esas clases no solamente se tienen que seguir dando en el aula, sino que probablemente también ahora el componente de la virtualidad esté más presente. Bueno, entonces eso va a ir llevando necesariamente a identificar nuevas cuestiones o temas, es decir, problemas que se incluyen en la agenda de planeamiento, que requerirá pensar, bueno, objetivos y metas contra los cuales pensar la estrategia. Entonces, necesariamente la agenda de plan va a tener como dos dimensiones, digamos, que coexisten entre sí. Una podríamos clasificarla como la planificación de la rutina en pos del plan, no la rutina en el sentido despectivo de la palabra, sino de cosas que se hacen y se tienen que seguir haciendo. Y las otras son como aquellas estrategias nuevas o aquellos ajustes que en el marco de las definiciones del plan se deban ir incorporando en esa agenda, o se incorporen en esa agenda desde el inicio, por más que sean temas que no necesariamente empiecen a buscar su solución al día siguiente de que el plan es aprobado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la temporalidad del plan también es diversa, ¿no? Nosotros podemos ponernos objetivos con algunos proyectos de inicio inmediato, pero al mismo tiempo saber que podemos proyectar, alcanzar algunas metas a un horizonte mayor, sabiendo que, bueno, es muy difícil que esa meta sea alcanzada en un tiempo menor por la complejidad de esa meta, o porque no contamos con los recursos, o porque decidimos que es más relevante empezar primero con estas y no con estas otras. Bueno, muchas de esas son obviamente que son definiciones políticas, el tema de priorizar, de identificar, son definiciones que no necesariamente se pueden dejar claramente la forma en la cual se tengan que viabilizar, ¿no? Es decir, todo plan tiene también un margen, a ver, uno cuando hace el ejercicio de planificación, más en instituciones complejas como las universidades, debe tener un margen de maniobra, ¿no? Porque más allá de las metas, los instrumentos, las temporalidades, los plazos en que queremos alcanzar las metas y demás, bueno, y esto lo charlábamos en las primeras clases, hay un montón de variables de la propia institución y del contexto que sencillamente no manejamos, ¿no? Antes hablábamos de la dimensión financiera, pero bueno, después tenemos el ejemplo de la pandemia, después, bueno, en fin, un sinnúmero de variables que hacen imposible que los procesos de planeamiento tengan esa racionalidad exhaustiva que pretendían, por así
los primeros teóricos y las primeras teóricas que reflexionaron sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, Esta pueden idea, ir cambiando los actores también, ¿no? obviamente, si nosotros pensamos en un proceso de planeamiento, suponte que trascienda una gestión de gobierno, bueno, seguramente van a cambiar los actores en diferentes niveles y en diferente grado, ¿no? Pero pensemos que en las universidades tenemos órganos colegiados, pensemos que eso también se traduce en las unidades académicas, bueno, etc. Y muy probablemente esos nuevos actores tengan también visiones diferentes acerca de qué hay que priorizar o de alguna cuestión que en su momento no fue identificada como un tema de la agenda de planeamiento y que ahora sí quieran poner en esa agenda de planeamiento. Por eso también lo vamos a ver, pero cuando uno proyecta, diseña un plan o empieza a pensar ya en el momento más operativo, instrumental del plan, tener esos momentos de revisión y ajustes institucionalizados, ¿no? Es decir, que al menos esté en alguna, no diría norma, pero en algún acuerdo por escrito, es decir, de acá a 2 años vamos a tomar un momento para evaluar cómo venimos funcionando, para ver si los objetivos que definimos siguen siendo los mismos o habría que modificarlo, para ver si alcanzamos algunos objetivos, si no tienen más razón de ser, bueno, etcétera, ¿no? Bien, estamos aquí. Bien, están viendo, ahora estoy compartiendo de nuevo, ¿no? Se ve. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, claramente, y volviendo a lo que hablábamos recién, no solamente cambian los actores a lo largo del tiempo, sino que también frente a determinadas problemáticas puede haber controversias, ambigüedades, diferentes puntos de vista acerca de cómo resolverlo, ¿no? Aquí por detrás hay una pregunta que no está explicitada, pero que bien sobre la cual podríamos intercambiar, que tiene que ver con si los problemas que se identifican en cualquier diagnóstico existen como tal. Es decir, a ver, la pregunta sería, ¿los problemas tienen una dimensión objetiva? Es decir, ¿existen per se? A partir de, no sé, algún diagnóstico, alguna medición, alguna comparación que pudiéramos hacer. O gran parte de los problemas dependen de un recorte subjetivo que pueden realizar determinados actores que lo visibilizan y tratan de motorizarlo como tal para incorporarlo en la agenda del plan. Generalmente en la literatura se dice, bueno, que en realidad los problemas tienen esta doble dimensión, ¿no? Los problemas existen como tal, por eso se transforman en problema y por eso en gran medida se puede identificar a partir de su comparación con situaciones similares en otras instituciones universitarias y decir, bueno, efectivamente aquí tenemos un problema porque estamos muy por debajo de la media en el tiempo de duración de las carreras de nuestros estudiantes y bueno, efectivamente así tenemos un problema, ¿no? Ahora también es cierto que hay muchos problemas que se construyen, ¿no? Hay muchos autores que dicen, en realidad, esto a lo mejor tal vez no es tan evidente en el caso de las universidades, pero sí es muy notorio en cuanto a la agenda pública de problemas de las cuales se tienen que ocupar los diferentes niveles de Estado.
decía, hay algunos autores que señalan que hay muchos problemas públicos que en realidad son motorizados por determinados sectores o actores de una sociedad, y que lo que buscan es que el Estado se ocupe de determinadas problemáticas particulares, ¿no? Denotando que así hay como una construcción subjetiva o una construcción de la problemática, más que una construcción subjetiva, una construcción del problema por parte de determinados actores que tienen determinados intereses de que ese problema sea tomado como una cuestión por parte de, no sé, el municipio, la provincia, el Estado Nacional, etc. Pero, independientemente de esta discusión, o acordando con esta discusión, por lo menos desde mi punto de vista, de que los problemas tienen esa dimensión objetiva, pero también hay percepciones por parte de los actores involucrados en esa problemática de cuán grave o cuán acuciante o cuán urgente es atender ese problema en detrimento de otros, lleva a esta cuestión de, bueno, que muchas veces hay diferentes puntos de vista, o que generalmente suele ser la regla, en cuanto a cómo resolver esos problemas. Entonces, por eso un poco lo que señalamos así, ¿no? La identificación de los problemas de planeamiento asociado a los, perdón, la identificación de los temas del planeamiento asociado a los problemas identificados en ese diagnóstico puede dar lugar a controversias o ambigüedades sobre cómo resolverlo, ¿no? Dependiendo de cuánto acuerdo hay sobre el problema, es decir, qué acuerdo hay por parte de los diferentes actores de una universidad en cuanto a que esa situación identificada reviste un problema susceptible de convertirse en una cuestión de la agenda de planeamiento, pero también esa controversia puede venir porque hay un poco conocimiento sobre cuáles son las causas que originan ese problema, ¿no? Por eso se suele hacer una distinción entre el concepto de ambigüedad y el concepto de incertidumbre. Esto está tomado de un autor que es Zachariadis, que publica un texto en un libro que se llama Teorías del Planeamiento, ¿no? Y refiriéndose a la identificación de problemas, él distingue entre la ambigüedad por un lado, dice la ambigüedad se refiere a la existencia de muchas formas de pensar sobre la misma circunstancia o fenómenos. Hay ambigüedad cuando hay diferentes contrapuntos sobre un problema que conocemos y que conocemos en cierta medida a qué obedece o cuáles son sus causas. Esos diferentes puntos de vista pueden obedecer a diferentes cuestiones, que pueden ser diferentes posicionamientos políticos, pueden ser diferentes miradas disciplinares, etc. En este caso, estas formas pueden no ser conciliables, creando vaguedad, confusión y tensión. Es decir, muchos actores o unos cuantos actores con diferentes puntos de vista acerca de ese problema, pero cada uno de esos actores teniendo una explicación diferente muchas veces de por qué ese problema existe como tal. Esa ambigüedad, dice Zachariadis, es diferente a la incertidumbre, un concepto relacionado en el hecho de que este último se refiere a la incapacidad de predecir un acontecimiento en forma precisa. La incertidumbre está más asociado a la falta de conocimiento de por qué ese problema ocurre. Por eso dice, la ambigüedad puede pensarse como ambivalencia, mientras que podemos referirnos a la incertidumbre como ignorancia o imprecisión. Yo podría agregar falta de conocimientos. Por eso dice, si bien el contar con mayor información puede reducir la incertidumbre,
una mayor información no necesariamente reduce la ambigüedad. ¿Qué denota esto? ¿Por qué lo traigo? Bueno, porque cuando uno hace estos ejercicios de diagnóstico, cuando se identifican los problemas y demás, y pensando en esta temporalidad que nosotros señalábamos también al inicio de este momento, es decir, el diagnóstico, si bien lo hacemos en un momento concreto, en un determinado año o en un determinado semestre, siempre vamos hacia atrás y vamos hacia adelante. Cuando se identifican problemas, también se hace el ejercicio bueno, o se debería hacer el ejercicio de cuáles son las causas que originan este problema, ¿no? Y cuanto mayor conocimiento tengamos de esa problemática, sea propio, generada por la propia institución, o a partir de, no sé, conocimiento experto, o a partir de cómo se ha atendido esas problemáticas en otras instituciones, esas dos dimensiones de la ambigüedad por un lado o la incertidumbre por otra, condicionan también la forma en la que esos problemas se transforman en cuestión de la agenda de planeamiento, ¿no? Generalmente los problemas más ambiguos en términos de lo que lo pone Sajoriadis, pero podríamos ponerle el adjetivo de controversiales, o en los cuales haya mayores contrapuntos por los diferentes actores, requieran de mayores tiempos de discusión, mayores intercambios, para ver la pertinencia o no de incorporarlo en esa agenda de planeamiento, porque toda vez que un problema se define como tal, lleva implícito en cierta medida la posible solución que ese problema tendría, ¿no? Doy un ejemplo que lo estoy pensando ahora, que a lo mejor no sé si es más apropiado, tal vez se nos pueden ocurrir otros ejemplos, ¿no? Pero uno podría pensar que uno de los motivos de deserción en los primeros años de la universidad puede obedecer a causas que están en otro nivel educativo, como puede ser el secundario, ¿no? Es decir, bueno, los estudiantes que ingresan a la universidad llegan con un conocimiento que no es adecuado por parte del nivel inmediato previo, entonces eso explica que tengan dificultades y dejen tempranamente una carrera universitaria. Otra explicación puede venir dada porque, bueno, la situación económica está cada vez peor, entonces cada vez de manera más temprana los estudiantes que están transitando un primer año de una carrera universitaria tienen que disponer de cómo garantizar sus medios de subsistencia. Entonces tiene que salir al mercado laboral y hay ahí una incompatibilidad entre trabajo y cursada. Obviamente, y lo sabemos todos, la deserción es multicausal, ¿no? Pero supongan que prima una causa sobre la otra, ¿no? O la causa económica o la causa del nivel educativo previo. En cualquiera de los dos casos, si prima una definición por sobre otra, la forma de atender ese problema va a ser diferente, ¿no? Porque si prima la definición económica, es decir, bueno, pensemos estrategias para compatibilizar la biografía de la carrera universitaria con la biografía laboral de los nuevos ingresantes. Si prima la otra, bueno, no, pensemos estrategias para ver cómo podemos nivelar, previo al ingreso de una carrera universitaria, los conocimientos del nivel secundario para que tengan un tránsito no tan, no diría traumático, pero no tan complejo cuando uno ingresa a la universidad, ¿no? Por eso, volviendo al inicio, es decir, la forma en la que se definen los problemas también dice mucho sobre el sentido o la forma en que se va a solucionar ese problema. Pido 20 segundos perdone, pero estoy en mi casa y tengo el gato que me está haciendo lío.
Disculpen. Es la educación mediada por tecnología. Bueno, digo, y así como la definición de problema dice mucho sobre el sentido que tendrían las estrategias para solucionarlo, supongan que en el ejemplo que dimos todos convengamos en que es multicausal, entonces con una estrategia sola no vamos a solucionar ese problema, sino que debemos atacarlo de diferentes frentes. Aún así, también va a haber, o así también se disputan esas ambigüedades, controversias, que no necesariamente se van a reducir con un mayor conocimiento de las causas que originan ese problema, ¿no? Porque podemos decir, bueno, está muy estudiado cuáles son los motivos por los cuales muchos estudiantes abandonan en los primeros años por gente que viene de las ciencias de la educación, por gestores que han pasado por instancias de oficinas de áreas académicas, bueno, etcétera, etcétera. Aún así, bueno, pueden producirse esas ambigüedades o controversias sobre cómo encarar ese problema. Distinto es el término de la incertidumbre, que es el otro término que plantea Zahariadis, que por eso dice así, bueno, la incertidumbre es claramente cuando no sabemos a ciencia cierta cuáles son las causas o las principales causas que originan ese problema, ¿no? Entonces, esa incertidumbre sí se podría reducir si como institución, previo a pensar la estrategia para atender ese problema, decimos, conozcamos más del problema. Tomémonos un tiempo, sabemos que tenemos un problema, bien, tomémonos un tiempo para analizar un poco más en profundidad cuáles son las posibles causas de ese problema. Entonces ahí sí la incertidumbre se puede ir reduciendo si efectivamente, no sé, encontramos que o bien hay teorías que explican esos problemas, o bien hacemos algún ejercicio de conocer, investigar un poco más de ese problema situado en nuestra institución, y nos comparamos al mismo tiempo o conocemos casos o experiencias de otras universidades que hayan atendido ese problema desde diferentes estrategias, ¿no? Bueno, quería traer esa diferencia y vincularla también con el hecho de que, bueno, y un poco, yo decía antes, no hay una única forma de definir un problema. Así me refería más al sentido enunciativo y también a los diferentes puntos de vista que puede haber sobre ese mismo problema, es decir, a la dimensión de la ambigüedad, si se quiere, o la controversia, pero también desde el punto de vista técnico, cuando uno piensa en la definición de problemas, saber que puede haber diferentes formas de definir o concebir los problemas, ¿no? Una definición viene dada por entender el problema como la discrepancia entre realidad y deseos, ¿no? Yo identifico que hay una situación problemática y me voy pura y exclusivamente al plano normativo. Es decir, deseo que contra esta situación problemática mejoremos X%. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero esto hace más hincapié en la dimensión objetiva del problema, es decir, parte del hecho de si los problemas existen, y tiene un peso muy importante la dimensión normativa o del deber ser, ¿no? Acá hay un ejemplo. Dice, luego de un relevamiento, detecto que docentes investigadores de nuestra universidad tienen pocas copublicaciones con docentes investigadores de universidades extranjeras. Están por debajo de la media nacional. Es un indicador que mide el grado de internacionalización de nuestra investigación. Uno de los indicadores. Entonces, como meta, a mediano plazo se propone ser la universidad del país que tenga mayor porcentaje de copublicaciones con investigadores extranjeros.
es una meta. Hay una meta, dice, a mediano plazo, podemos decir en términos de 6 años, la universidad se propone como meta ser la que tiene el mayor porcentaje de copublicaciones con investigadores extranjeros. Si nosotros entendemos a los problemas solamente como la discrepancia entre la realidad y los deseos, vamos a tener un problema de no incorporar en esa definición la forma en la cual podemos solucionar ese problema a partir de los recursos que tenemos, ¿no? Porque ahí solamente lo que hacemos es un ejercicio de identificar el problema y poner en juego la dimensión más normativa del debate, ¿no? Por eso, otra forma en la que se pueden definir los problemas es entender a los problemas como discrepancias superables. Y aquí sí entran en juego las diferencias entre lo que es y lo que debería ser, pero al mismo tiempo se proyecta una solución que permita salvar la distancia. Si no solamente pienso el problema y visualizo su solución a partir de lo que deseo como institución, sino que aquí también se proponen alternativas en función a recursos que dispone la universidad. El problema es el mismo, ¿no? En el ejemplo, dice, como meta, a mediano plazo se propone estar por encima de la media nacional, es decir, una expectativa un poco reducida con respecto a la anterior, aprovechando que la universidad dispone de numerosos convenios de colaboración en investigación con universidades extranjeras y explorando nuevas oportunidades de cooperación internacional. Es decir, acá hay una definición de problema clara, que es el poco nivel de copublicaciones, y se propone una meta a partir de eso que denominamos hacia arriba como discrepancias superables, ¿no? Este tipo de soluciones se presenta como una combinación de ideas ya existentes. Generalmente es cuando decimos, bueno, actuamos por analogía o actuamos por experiencia, es decir, actuamos a partir de acciones que ya fueron puestas en práctica por nuestra institución o por instituciones similares. Y eso no necesariamente implica mejorar la situación, ¿no? Aunque pueda solucionar el problema en el corto plazo. Por eso, una tercera definición es la de definir a los problemas como oportunidad de mejora, ¿no? Dice, el proceso de definición de los problemas se convierte en el de búsqueda, creación y primer examen de las ideas o vías de solución. Volvemos al mismo ejemplo. Y ven que el problema es el mismo, pero la meta o el gran objetivo de ese problema también es más medido, en el sentido de que contempla estrategias que ya tenemos en juego y algunas otras que podemos explorar, ¿no? Dice, como meta, a mediano plazo, se propone ir mejorando incrementalmente, ya no ser la mejor, ya no estar por encima de la media, sino ir mejorando incrementalmente, año a año ser un poco mejor con respecto al nivel de copublicaciones, a partir de la exploración de diversas estrategias. Estrategias que hacemos también por analogía o por réplica de experiencias previas, pero también ensayando algunas estrategias nuevas. Y sobre este punto vamos a avanzar ahora, ¿no? Acá se dan algunos ejemplos de esas estrategias, los convenios internacionales que aparecían en el primer ejemplo, las movilidades de nuestros docentes, en algunas universidades el incentivo en materia de ingresos si hay copublicaciones, bueno, etcétera, ¿no? Dice, con respecto a esta forma de pensar o definir el problema, se examinarán esas propuestas para ver si son oportunidades reales de mejora, por ejemplo, si satisfacen ciertas condiciones o limitaciones, y para comprobar cuál es su beneficio.
Eh, bien, ¿alguna pregunta, comentario? Hoy están callados con respecto al miércoles de hace 15 días. Bueno, seguimos. Conversamos un poco sobre qué se espera del diagnóstico, ¿no? Esto de generar evidencias que permitan identificar problemas, que permitan saber en qué cosas estamos bien como universidad, que permitan priorizar esos problemas. También avanzamos señalando que la definición de los problemas no es algo mecánico, ¿no? Sino que entran en juego diferentes subjetividades, entran en juego diferentes puntos de vista, controversias, ambigüedades, incertidumbres, como señalamos también, que no hay formas únicas de definir un problema y que la forma en que se definen los problemas también dice mucho de cómo se podrían solucionar. Y vamos ahora, para cerrar esta etapa de diagnóstico, a ver un poco cuáles son las lógicas subyacentes que está por detrás de la instancia de diagnóstico, que es un ejercicio que, más allá de esta matriz que seguramente ustedes conocen, que es el esquema FODA, que hace referencia a las fortalezas, oportunidades, déficit y amenazas, teniendo en cuenta obviamente las ventajas y las desventajas y las dimensiones internas o externas de la institución, de la universidad. Digo, más allá de este esquema, que es un esquema formal, que es una matriz formal que permite hacer estos ejercicios, no estoy señalando ni diciendo que esta sea la única forma de hacer un diagnóstico, ni que sea la mejor, ¿no? El diagnóstico es un ejercicio que sí en una institución universitaria debe ser participativo, sí debe ser, debe tener una temporalidad necesaria para poder hacer un buen ejercicio. Lo que estoy diciendo es que más allá de esta matriz, sí está presente esta lógica de razonamiento, ¿no? De ver cuáles son nuestras desventajas internas, las ventajas y desventajas internas de la institución, que en esta matriz aparecen con el nombre de fortalezas o déficits, ¿no? Y cuáles son nuestras ventajas y desventajas externas, que en esta matriz aparecen como el nombre de oportunidades y amenazas, y que más allá del nombre de la matriz, esta FODA o de este esquema, es el ejercicio que está implícito en cualquier ejercicio del diagnóstico, ¿no? Es decir, cuáles son las ventajas que tenemos como institución, cuáles son los puntos problemáticos que tenemos como institución para afrontar esas problemáticas y qué oportunidades o qué amenazas hay en el contexto, en la situación en la cual estamos, en el país en el que estamos, en el continente en el que estamos, que permitan que podamos aprovechar y que debamos evitar o prever para poner en marcha esa agenda de planeamiento que incorpora esos problemas como cuestión. Después, la forma instrumental en la cual opera esto, más allá de lo que yo señalaba recién, de la importancia de la participación, de la importancia de tener tiempos, esa participación no necesariamente tiene que ser en el aquí y el ahora, es decir, no necesariamente uno cuando hace diagnóstico espera en lógicas participativas que impliquen X cantidad de encuentros en talleres en donde todos estemos presentes, digamos. Se pueden aprovechar tranquilamente las nuevas tecnologías para hacer relevamientos en foros virtuales, participativos, abiertos a los diferentes claustros sobre determinadas temáticas o problemáticas. Se pueden realizar grupos focales también con representantes de diferentes unidades académicas o de diferentes claustros. Se pueden implementar encuestas. En fin, la forma en la cual en la práctica opera la instancia de diagnóstica
y las herramientas son bien diversas. Y hoy, insisto, con las nuevas tecnologías, por así tenemos mayor posibilidad de ser más exhaustivo en las consultas que estar solamente pensando en una lógica de taller. Obviamente la lógica de taller, digo, de trabajo en un momento dado entre diversas personas, pueden llegar a ser más ricas porque son más dinámicas y surgen mayores intercambios y surgen tal vez mayores controversias. Hay también diversas herramientas u otras herramientas que son interesantes explorar como para tener una participación mayor, ¿no? Decía, en la práctica, y esto ustedes también seguramente lo conocen bien y mejor que yo, suele operar esta instancia que ya referimos antes de la autoevaluación, que es cuando la propia institución hace ese ejercicio a su interior en pos de realizar un diagnóstico evaluativo de las diferentes dimensiones perdón, de la universidad en su conjunto y en sus unidades constitutivas, facultades, departamentos, institutos, de las diferentes dimensiones, ¿no? Funciones sustantivas, funcionamiento de órganos de gobierno, institucionalización, servicios, biblioteca, etc. ¿no? La autoevaluación suele también en operativo estar a cargo de diferentes figuras o revestir diferentes modalidades, ¿no? En algunos casos, en algunas universidades está a cargo de una comisión de la propia universidad, en otra a cargo de la comisión de esa universidad con asesoramiento de consultores externos. Nosotros como universidad hemos atravesado las dos últimas autoevaluaciones. Nosotros tuvimos 13 autoevaluaciones que precedieron a evaluaciones institucionales. Y tuvimos estas dos primeras modalidades. Una última que estuvo a cargo de una comisión de la propia universidad, y también tuvimos la experiencia de trabajar con consultores, con asesores externos que nos guiaron y nos acompañaron en el proceso, que fue también una experiencia muy, muy provechosa. Siempre tener por ahí la mirada de un externo o una externa o varios ayuda en el proceso de autoevaluación, por más que justamente hacer una autoevaluación en la propia universidad que lo tengo que hacer. Y en algunas pocas instituciones también hay experiencias en donde hay comisiones ad hoc de los órganos colegiados que toman a su cargo la instancia de la autoevaluación. Esta instancia suele, no siempre, anteceder a la evaluación institucional. En Argentina es muy común que la autoevaluación de la universidad como etapa diagnóstica preceda a la evaluación institucional, no así en muchos países de América Latina, y obviamente es relevante la consulta y los intercambios con diferentes actores, no solamente de la propia universidad, sino también con actores del medio social, productivos, bueno, el propio Estado, etc. El otro mecanismo o la otra instancia que contribuye a afinar ese diagnóstico o esos diagnósticos y que al mismo tiempo se constituye, por así, en un insumo relevante para cualquier proceso de planeamiento que inicie, es la evaluación institucional. Bueno, ustedes también sobre esto conocen, ¿no? La evaluación institucional la lleva adelante la CONIAU. Esto es una definición de la propia CONIAU. Dice, abarca tanto proyectos se aplica tanto cuando se crean nuevas universidades, públicas, privadas, nacionales o provinciales, como instituciones universitarias en funcionamiento, ¿no? Las instituciones en funcionamiento tienen, por ley o en teoría, cada 6 años, un poco más en la mayoría de los casos. Hay normativa específica que fija procedimientos que regulan la evaluación institucional, y esa evaluación institucional sí toma como insumo el informe de autoevaluación institucional
Por eso la autoevaluación institucional precede necesariamente a la evaluación institucional, aunque no necesariamente a la autoevaluación institucional le sigue una evaluación institucional. Entonces, si en Argentina sí, es muy común que esto sea así, no en todos los países de América Latina. Si la institución toma también como insumo los planes estratégicos o de desarrollo de las propias instituciones, y también tiene como insumo las evaluaciones previas de la propia CONIAGUA en el caso de que existan. Y esa evaluación institucional concluye con recomendaciones, sugerencias. Aquí tomé algunos ejemplos de una de las publicaciones de evaluaciones, en donde por cada una de las dimensiones evaluadas se hacen recomendaciones, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de la dimensión de la gestión institucional o de la gestión académica de una universidad que no viene al caso decir cuál es. Bien, entonces, hicimos un rápido repaso por este momento. Sabiendo que es algo que se hace en un momento del tiempo, podemos decir en una situación actual, que va hacia atrás en el tiempo. Por eso es importante incorporar la dimensión de la trayectoria histórica de la institución, ¿no? Cuando uno, al pensar el por qué estamos donde estamos, lleva a preguntarnos qué hicimos en los últimos tiempos, cuáles fueron nuestras políticas, nuestros instrumentos, nuestras herramientas, y a partir de incorporar esas tendencias de los últimos años, internas y externas, hacer ese análisis también interno de los principales problemas, déficits y brechas, pero al mismo tiempo de las fortalezas y cuáles son los activos de la institución, ¿no? Por ejemplo, un activo de una institución universitaria puede ser que los órganos de gobierno funcionen con regularidad. Algo que puede ser como algo que decimos, bueno, eso tiene que ser así. Bueno, no todas las universidades tienen ese funcionamiento regular de los órganos de gobierno, muchas veces por cuestiones de distancia, bueno, etc., ¿no? Generalmente ese diagnóstico termina en una autoevaluación, que a su vez es insumo de esa evaluación institucional. Esa evaluación institucional, y yo esto lo dije en la primera de las clases, digo, la evaluación institucional que muchas veces dimensionamos, que vemos que cada vez que nos toca atravesarla, nos hacemos, y seguramente con razón, muchos problemas, de que es un proceso complejo, de que bueno, hay que extraer muchos datos, de que hay que completar un formulario que es bastante complejo y bastante rebuscado. Esa evaluación institucional suele ser un insumo para cualquier proceso de planeamiento que inicia, pero es un insumo más, ¿no? Por eso lo decía en la primera clase, ¿no? Sí, lo que nos dicen los pares externos está muy bien, es un insumo relevante porque muchas veces nos marcan cosas que a lo mejor desde la propia institución no vemos. Ahora, es importante también tener en cuenta que cualquier proceso de planeamiento que inicie una universidad lo hace, como decíamos al principio del curso, en virtud de su autonomía, ¿no? Es la propia universidad la que define sus metas y sus objetivos a partir de problemas o de evidencias que le pueden marcar externos, pero también a partir de cosas que la propia universidad decide priorizar en esa agenda de cuestiones o en esa agenda de planeamiento, como aparecía así en alguna diapositiva. Y esa agenda que generalmente se termina no necesariamente en un documento en donde nosotros reflejamos los problemas, reflejamos los déficits o reflejamos las cosas en que somos buenos. Generalmente
esa agenda es una agenda conocida por todos, pero no necesariamente puesta por escrito, no porque no haya algo que ocultar, sino porque el momento del diseño del plan va a iniciar, como vamos a ver cuando empecemos con ese momento, con el pensar la estrategia para alcanzar esa visión, esos grandes objetivos y esas grandes metas que tenemos a largo plazo, que no van a ser otra cosa que esos problemas, la resolución de esos problemas, ¿no? Es decir, nosotros en el diagnóstico reflejamos en esa agenda de planeamiento una serie de problemas que vamos a transformar, si efectivamente queremos avanzar sobre ellos, en objetivos y metas que puedan ser alcanzables en un tiempo prudencial en el marco del proceso de planeamiento. Así que, y con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy, dejamos tiempo después para ver si hay algún intercambio y demás. El diseño del plan va a empezar con definir ese objetivo de planeamiento, primero sobre qué vamos a planificar, sobre hacer ese ejercicio de proyección de lo que queremos hacer en función de lo que disponemos o podemos llegar, pero al mismo tiempo sin renunciar a esa dimensión normativa, a ese qué queremos ser como institución, ¿no? Y acá hay en esta propuesta, digamos, de no renunciar a lo normativo o al deber ser, ¿qué lleva implícito? Bueno, lleva implícito de que muchas veces las instituciones avanzan o progresan por ponerse metas un poco ambiciosas y que hacen mover a la institución en su conjunto, ¿no? En pos de esas metas, de esos grandes objetivos definidos. Es decir, no pensar en un diseño de estrategias que meramente refleje actuaciones por analogías o rutinas, es decir, si seguimos haciendo esto vamos a solucionar esos problemas y vamos a alcanzar esos objetivos, sino pensar las estrategias a partir de esas rutinas, a partir de esas analogías, y al mismo tiempo incorporando el componente innovador, el animarse a pensar nuevos diseños de instrumentos o nuevas políticas que necesariamente tenemos que poner en juego para solucionar esos problemas que se han identificado, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de cualquier proceso de planeamiento? Y esto seguramente ya quedó claro, ¿no? Si tenemos nuevos objetivos a partir de nuevos problemas identificados, no los vamos a alcanzar y no los vamos a solucionar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Necesariamente, si se ponen de manifiesto nuevas problemáticas o si se ponen de manifiesto problemáticas que persisten, sobre las cuales se proyectan nuevos objetivos, tiene que aparecer un componente innovador, tienen que aparecer nuevas definiciones sobre que se incorporen a lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso en algún momento dije, un plan no implica un cambio radical o desde cero de la forma en la cual se gestiona y se hace políticas universitarias en una universidad, ¿no? Un plan implica, al menos desde cómo lo veo yo, tratar de hacer converger la rutina, el actuar por analogía. Cuando yo digo actuar por analogía es, aparece un problema, bueno, busquemos en nuestra experiencia cómo solucionamos problemas similares y apliquemos eso a ese problema. Es una forma y muchas veces funciona. De hecho, es el primer ejercicio que hacemos siempre cuando surge un problema, ¿no? ¿Cómo solucionar un problema similar?
en otro momento del tiempo u otra universidad y lo aplica. A eso me refiero con actuar con analogía. Digo, continuar con la rutina que sabemos, con la administración, con los procesos de rutina que permiten que la universidad siga funcionando, que permitan que las funciones sustantivas se sigan ejecutando, que permitan que la administración siga funcionando, e introducir innovaciones institucionales, les digo yo las llamo innovaciones institucionales porque necesariamente van a implicar o nuevas funciones en un área que exista, o repensar el funcionamiento de algún área, o integrar áreas, etcétera, que incorpore aquellos objetivos nuevos que se definen en función de esas nuevas problemáticas o en función de que hay problemas que persisten y que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, van a seguir persistiendo. Bien, hoy hablé muchísimo yo, estoy ya cansado. Yo, de mi parte, ya dejo la palabra para si uno quiere intervenir o quiere hablar. Dos cositas antes de cerrar de mi parte. Una, vamos a hacer esa puesta en común del foro que dije al inicio. Seguramente subiremos un video de unos breves minutos haciendo unas reflexiones sobre los aportes. Recuerden que los que no intervinieron pueden hacerlo hasta mañana a la noche. Y en la clase que viene estaríamos cerrando esta unidad 2, y si podemos con la 3, si no adelantaremos algún contenido también subiendo algún otro video. Recuerden que tenemos 2 miércoles con censo y con 25 de marzo que no tenemos. Y seguramente el lunes de la semana que viene estaremos subiendo también alguna actividad vinculada con las cosas que estuvimos hablando hoy. Seguramente va a ser o una actividad de foro o alguna consigna para resolver de manera no tan compleja. Y la otra cosa que quería hacer es, pasada la próxima clase, que sería la 4, ahí vamos a hacer un balance para ver cómo venimos con los contenidos y demás, para ver si eventualmente necesitamos sumar una sexta clase. En principio eran 5, pero si vemos que no llegamos, sumamos otra clase. Y bueno, conversar así también, conversar sobre las consignas que podríamos estar previendo para resolver la aprobación del curso con algún trabajo que podemos ver si es individual o grupal, pero que va a implicar un ejercicio práctico, que va en línea con lo que venimos dando, ¿no? Digamos, no va a ser un trabajo final que implique completar consignas teóricas sobre las lecturas que asignamos, sino que apoyándose en esa lectura, hacer un ejercicio más vinculado con el planeamiento de cosas que estamos conversando. Bien, ¿alguna consulta, duda, intervención, pregunta? Sí. Mira, mi consulta, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando hablas de la autoevaluación, y por ahí para autoevaluarnos nosotros tendríamos que tener algún plan previo que se hubiera elaborado para poder tomar como parámetro de decir, bueno, me analizo en función de este plan que yo tenía programado cumplir. Porque a mí me pasa, por ejemplo, en la secretaría, que nosotros vamos implementando sistemas, vamos implementando formas de trabajo que por ahí nos parecen que son las mejores o las que se adecúan a las necesidades o demandas de las distintas áreas. Entonces, cuando por ahí tengo que analizar cuál es mi debilidad, o por ahí me cuesta un poco, digamos, porque siempre pensamos que estamos implementando todos los sistemas que
que es, digamos, a nuestro criterio, lo mejor o lo más adecuado para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, por ahí cuesta un poco definir cuáles serían las debilidades, ¿no es cierto?, que tiene, en mi caso, la Secretaría Económico-Financiera, ¿no? Bueno, sí, obviamente, cuando uno se hace una autoevaluación siempre tiene que pensar contra qué, ¿no? Contra qué se mide o contra qué se compara. Un ejercicio es, como bien vos dijiste, si existen evaluaciones o autoevaluaciones previas del área o de la universidad, ver así si hay algunos indicadores o dimensiones contra las cuales compararse o poner en tensión por lo menos el área para ver cómo está funcionando. Si no lo hay, eh, sí hay otras universidades que han atravesado por procesos similares, te diría la mayoría de las universidades del sistema, y ahí podrías hacer un buen ejercicio de conversar con los responsables o las responsables de las áreas financieras para ver cómo atravesaron ese proceso, ¿no? Porque ahí seguramente hay experiencias de colegas que te puedan, que te puedan orientar. Y la otra es también ver, ya sé, acá nos vamos más a la lógica Coñau, pero decir, ver qué mira Coñau cuando mira el área financiera de una universidad. Y eso lo podés ver en la página de Coñau, te bajás algún informe de evaluación institucional de alguna universidad que tenga las características similares a la universidad de ustedes, digo, en cuanto a dimensión o lugar geográfico, etcétera. Y bueno, vas a ver en ese informe que una de las áreas es la administración de recursos, la administración financiera, no sé bien cómo la denominan, pero así a partir de la lectura del informe uno puede intuir qué es lo que se observa, en lo que se pone hincapié y demás. Y el otro ejercicio es, de la misma evaluación, ver qué tipo de recomendaciones hay para las áreas económico-financieras y demás. Me parece que esa es como una orientación para empezar a buscar por ahí, ¿no? Hay otras Bueno, áreas gracias. que es mucho más fácil porque hay indicadores, hay otras trayectorias, estoy pensando en académica, en investigación, en posgrado mismo, bueno, etcétera. Bueno, Gracias. no, por favor. ¿Alguna consulta más? Eh, Discúlpame, yo quisiera consultarte. Sí, Marina. Eh, Vos hablaste recién de un informe de evaluación institucional de CONEAU. Sí. Vos sabés que en el caso concreto nuestro, eh, nosotros estamos esperando, ya hicimos toda la carga y nosotros estamos esperando eh, las entrevistas. Ujú. Te estoy hablando de la evaluación del doctorado en ciencias Ah, humanas, en sus 3 menciones: mención educación, mención estudios sociales y culturales y, y mención lengua y literatura. ujú. Eh, Vos, en la página de CONEAU, ¿hay algún informe de evaluación de doctorados? Algo que me oriente un poco, qué preguntan, que... No. CONIAU publica así los informes de evaluación institucionales y de la evaluación de las universidades, pero que yo tenga conocimiento, no sé si están publicadas las evaluaciones de carreras. Ahí la sugerencia es la misma, que consultes con algunos colegas de alguna otra facultad de humanidades o del área que hayan pasado por un proceso de acreditación de algún doctorado o de alguna maestría académica y ver. Los informes de evaluaciones de carrera son también bastante estándares en cuanto a qué dimensiones te evalúan, ¿no? El plan de estudio, el cuerpo académico, los recursos de infraestructura, los antecedentes del cuerpo académico, el vínculo con investigación, más si es un doctorado y demás.
y bueno, alguna otra que otra dimensión. Pero no, creo que no están disponibles. Bien, gracias. Te cuento Vale. que este curso me es de muchísima utilidad porque Bueno, sí, todas estas estructuras, estas lógicas subyacentes, este aparato conceptual, la verdad es que me ayuda mucho a pensarlo, más allá de la carga, ¿no? Pero a pensar, a vislumbrar la evaluación como un proceso de alguna manera lógico. bien, bueno, gracias, Marilyn. ¿Algún aporte, comentario más? Verónica. Sí, Daniel, yo una pregunta más de tipo práctica, más de aplicación. Más allá de usar la DAFO o el FODA para hacer algún tipo de evaluación, ¿se podrían aplicar, por ejemplo, formularios de encuestas a aquellas personas que son beneficiarios directos, por ejemplo, de las acciones concretas que nosotros llevamos, los clientes, ¿no es cierto?, de nuestra área? Y ¿qué opinan sobre el uso de la metodología TOC, de la teoría de las restricciones, ¿no? Donde vos podés armar los árboles de problemas y las consecuencias, sobre todo cuando, ¿no? Esto que vos explicabas, cuando un problema tiene varios orígenes y darle peso específico a cada uno de esos y poder lograr identificar cuáles son y darle un peso específico a cada uno de ellos. No sé si se usa eso. No, se usa. Las estrategias son diversas. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la evaluación previa para iniciar con el proceso del plan nuevo, que empezó en el 2020, a fin de 2020 se aprobó el documento político, pero en realidad la práctica estamos empezando ahora, por la pandemia, bueno, por lo que todos sabemos. Pero habíamos hecho tantos talleres participativos, integrando a representantes de los diferentes claustros de consejos directivos de unidades académicas, armamos foros virtuales, armamos encuestas también, encuestas a las cuales se ingresaba desde la página de planeamiento de la universidad y según el perfil, si eras estudiante, si eras docente, si eras no docente, el recorrido de la encuesta era distinto. Teníamos también algunos insumos de evaluaciones que se habían hecho en algunas áreas, por ejemplo, habíamos hecho una evaluación en el área de I+D, de investigación y desarrollo, con el programa del MISIT, etc. Y después la herramienta para identificar problemas y para avanzar en la identificación de las causas, la construcción del árbol, bueno, etcétera, también son de utilidad. Ahí yo siempre digo que, a ver, estamos en una institución universitaria, con lo cual no tiene que renunciar a tratar de identificar las causas lógicas que originan un problema, ¿no? Eso está claro. Pero al mismo tiempo también tiene que saber que independientemente de las N causas que puedan producir un problema, o que nosotros identificamos que pueden explicar ese problema, nunca vamos a llegar a la exhaustividad, ¿no? Y eso tampoco tiene que ser la excusa para decir, bueno, che, no solucionemos un problema porque en realidad no identificamos todas las causas. Por eso el otro ejercicio es poner metas que sean, o fijarnos metas que sean alcanzables. Que no se alcancen es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí entran en juego otros factores. Pero yo digo, hacer el ejercicio normativo de tratar de pensar qué cosas nuevas podemos hacer en pos de una meta que no sea cumplir solamente, que sabemos que haciendo lo que estamos haciendo vamos a llegar. Por eso digo, identificar causas, identificar el problema, encontrar ese problema, transformarlo en algunos objetivos, después podemos ver algunos ejercicios en una próxima clase, pero ser un poco ambiciosos, ¿no? Es decir, pasamos más allá de lo que venimos haciendo. O por lo menos en algunas áreas prioricemos, ¿no? Y
la importancia de definir metas que sean alcanzables. Yo creo que en el ejemplo que dimos de las 3 formas de definición del problema, la meta 1 era bastante exagerada, porque era pasar de ser los peores a ser los mejores en poco tiempo, pero bueno, tenía ese propósito de demostrar que por más que querramos ser los mejores del sistema, siempre hay restricciones de recursos, siempre hay que hacer análisis también de qué disponemos para poder tener un horizonte posible, pero al mismo tiempo, y también yo creo que es un poco el carácter inconformista que muchos universitarios tenemos, es decir, no quedarnos donde estamos porque medianamente la cosa funciona bien, ¿no? Sino tratar de mejorar y de ponerse metas que sean alcanzables por más. A ver, que la meta sea alcanzable no quiere decir que no sea ambiciosa, ¿no? Por eso digo, después que no se alcance otra cosa, nos dice que tenemos que seguir mejorando para alcanzarla. O nos dice que tal vez fuimos bastante pretenciosos en el tiempo y por más que no lo alcancemos en 5 años, tal vez en 8 años la alcancemos. O nos dice, bueno, se vino otra pandemia o se vino otra causa externa que no nos permitieron seguir como proyectábamos, ¿no? Pero, insisto, o volviendo a tu pregunta, Verónica, cualquier técnica que medianamente permita hacer este ejercicio de ver en qué somos buenos, ver en qué somos malos o en qué estamos mal, y identificar problemas con sus causas o sus posibles causas, y también el ejercicio de priorizar y de convenir por dónde empezar, es necesario para no caer en un proceso de planeamiento que al año de implementado puede estar muerto porque quisimos arrancar con mucho y bueno, nos vinieron todas las restricciones juntas. Bueno, pero no soy Gracias, Daniel. Muchas muy gracias. pesimista con esta última frase. Bueno, seguimos entonces en contacto y nos vemos de acá a 3 semanas. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Chao, Muchas hasta luego. gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego.